18:51 minutos hora Argentina, esto es Cine Versátil y más por Radio Sónica. Estamos en nuestro último bloque y llegó el momento de hablarles sobre Recatate con los pibes, dirigido por Marcos Coria y Mariano Corbacho, con música de Iván Meluk y Ramiro Recia, con post de sonido y mezcla de Pablo Chino Guardia. ¿Les suena ese nombre? Nuestro operador, Super Pablo. Trascendiendo la imagen instalada por los medios masivos de comunicación, estudiantes secundarios de Cava le ponen voz a un documental que reconstruye desde el año 2010 una década de organización en defensa de la educación pública. Esto dice la sinopsis de Recatate con los pibes, y ya tenemos en línea a Marcos Coria, uno de los directores, quien se formó en la Universidad Nacional de las Artes como licenciado en Artes Audiovisuales y desde allí se ha desempeñado como docente en el área artística de escuelas medias de la ciudad de Avellaneda. En 2015 dirigió el cortometraje Viaje de Ida. En 2019 participó en el largometraje Tarará en La Habana, Cuba. En 2021 fue realizador audiovisual del proyecto de graduación de la licenciatura en actuación dirigido por Blas Arrece Igor. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias al equipo y por haber convocado y ayudar a difundir un poco la peli. Marcos, ¿cómo nace la idea de este documental? Bien, nosotros desde 2015, cuando empezamos a pensar en la película, a ver de qué manera podíamos empezar a contar un poco la historia de los centros de estudiantes, del movimiento estudiantil, de la juventud que nos rodeaba en ese momento, sentíamos con bastante bronca también cómo los medios de comunicación, cómo el imaginario que se reproducía a través del lenguaje audiovisual, del cine, de la televisión, no era justo con la imagen que nosotros estamos vivenciando en nuestro entorno, con las personas que nos rodeábamos, en diferentes procesos de lucha estudiantil, y sentíamos que era una vacante que estaba dando vueltas por ahí, que no estaba representado ese lugar de la juventud como actor político, como sujeto social, como sujeto de lucha que quiere transformar la educación pública. Y habiendo pasado nosotros por la educación pública, por siendo docentes y estando del otro lado del pupitre en ese momento y hasta la actualidad, decidimos emprender ese camino de tratar de mostrar eso que todavía pensábamos que no, si había aparecido era muy poco el espacio que se le da. Así que empezamos ese camino. Por otro lado, también Mariano Corbacho, el codirector de la película, venía de la experiencia de 70 y pico, su ópera prima, que también trabaja sobre el movimiento estudiantil, pero en ese caso universitario, y de alguna manera también esa experiencia de la película que hace Mariano lo podemos como tomar como base para pensar un poco qué película queríamos hacer. Claro. Marcos, te comento que yo en 2019 fui a la Universidad Nacional de Córdoba a un evento sobre narrativas audiovisuales y aproveché y acompañé a los y las estudiantes a la marcha por la educación pública. Te menciono esta experiencia porque siento que la educación pública siempre es un derecho en Argentina, como en toda Latinoamérica, que se pelea en todos los niveles educativos. Y la educación es un derecho humano, hay que siempre recordarlo. En este sentido te pregunto, em, en la reconstrucción de la historia en el documental que vos codiriges, ¿qué ideas destacan los personajes sobre la educación pública? Bien, sí, eso es bien interesante pensar cómo se construye como día a día la educación pública y cómo también la juventud es parte de esa construcción y que es necesario reforzarla y construirla día a día porque no tiene que depender del momento político ni del gobierno que esté de turno, sino que tiene que ver con una política de una sociedad que se da en función de tener una educación que sea para todos, que tenga y que represente las necesidades de la sociedad en sí. Y nosotros vimos que desde 2010 hasta 2018, que fue que filmamos la película, encontramos como en una dinámica bien del movimiento estudiantil que tiene como sus ciclos
desde 2010 fue el estudiantazo más importante que a nosotros nos resonó y que lo vivimos casi como estudiantes secundarios. Se repitió en 2012, se repitió en 2015, en 2017. Y de repente empezamos a ver que son diferentes generaciones que buscaban casi lo mismo, frenar reformas en la educación pública, que lo que hacía era atentar contra la misma estructura que tenía que ver con una educación pública que se fue desmejorando, que las estructuras edilicias fueron desmejorando y que las reformas y las modificaciones en los planes de estudio siempre fueron como a la baja, ¿no? Siempre habiendo una curva ascendente a la mejora de recursos de las escuelas privadas, que el Estado le brindaba a la escuela privada recursos que le sacaba directamente a la educación pública, y que fuimos viendo diferentes crisis, que la de 2010 fue importante, en donde muchas escuelas, donde el techo se caía, donde teníamos problemas en los baños, bueno, y diversos problemas que un poco se muestran en la película, y eso fue un eje que de alguna manera guía las diferentes generaciones. Y cuando se quiere tocar como el plan de estudios, eso empieza en 2012 con la Escuela del Futuro, o la nueva escuela secundaria. Es un ciclo que se repite y que hasta la actualidad todavía se sigue como peleando para que no se recorte como las materias que tienen los pibes y las pibas. Y en 2017 esta reforma que se empezó en 2012, lo que se quiso hacer es implementar que los pibes y pibas de su último año salgan de la escuela y de alguna manera empiecen a insertar en el mundo laboral. Muy interesante, Marcos, toda esta explicación que nos estás ofreciendo. Ya en estos 2 minutos finales que nos quedan, te pregunto, después del Festival de Cine de Derechos Humanos de Panamá, el 14 Colibrí, Atlantidoc y Calibélula, ¿cuándo se estrena en las salas Argentina, acá en Buenos Aires? Sé que hay un estreno próximamente. Coméntale a las personas quienes nos están escuchando sobre las fechas y horas. Así que el jueves que viene a las 15 horas va a estar en el Cine Gumón.